Bienvenidos de nuevo a Mente Clara, el lugar donde las historias más profundas del corazón humano cobran vida. Hoy les traemos una historia que les recordará que el verdadero valor de una persona nunca se mide por lo que el mundo ve por fuera, sino por lo que lleva adentro. Acomódense, respiren profundo y déjense llevar. Era un martes por la mañana cuando Valeria Castillo entró al mercado del centro de San Cristóbal con su bolsa de tela desgastada colgada del brazo y los zapatos un poco gastados en la punta. Llevaba el cabello recogido con un pasador simple, sin maquillaje, sin adornos. Solo ella, su dignidad intacta y la lista de compras que había calculado al centavo la noche anterior. Nadie la saludó. Dos mujeres al fondo del puesto de verduras se inclinaron la una hacia la otra y susurraron algo. Luego rieron. No era la primera vez, tampoco sería la última. Valeria tomó 3 tomates, los pesó con cuidado y los colocó en su bolsa sin levantar la vista. Pero por dentro, algo apretaba. No era vergüenza, era cansancio. El tipo de cansancio que no se va con dormir, sino con ser visto, con ser tratado como un ser humano. Esa mañana, sin saberlo, todo estaba a punto de cambiar. Valeria Castillo tenía 43 años, aunque la vida le había añadido algunos más al rostro. No era una mujer de revistas ni de escaparates, era una mujer real, con manos ásperas de tanto lavar, con ojos oscuros que cargaban tanto amor como dolor, y con una sonrisa que aparecía pocas veces, pero cuando lo hacía, iluminaba cualquier cuarto. Había quedado viuda 5 años atrás cuando su esposo, don Ernesto, murió de un infarto inesperado a los 47 años. De un día para otro, Valeria se quedó sola con 2 hijos, una casa con goteras y deudas que Ernesto jamás le había mencionado. No hubo tiempo para llorar demasiado, había que sobrevivir. Su hijo Daniel tenía 16 años, era un muchacho serio, de pocas palabras, que había aprendido demasiado pronto lo que significa la responsabilidad. Su hija Sofía tenía 12 y era todo lo contrario, risas, preguntas, dibujos pegados en la pared. La alegría que mantenía a Valeria en pie los días más oscuros. Durante 5 años, Valeria trabajó limpiando casas, cosiendo ropa por encargo y vendiendo tamales los fines de semana en la esquina de la plaza. No se quejaba, no pedía lástima, simplemente trabajaba. Pero San Cristóbal era un pueblo pequeño, y en los pueblos pequeños la gente habla. Las habladurías comenzaron casi desde el funeral de Ernesto. Decían que Valeria no lloraba lo suficiente, que era fría, que quizá había algo más detrás de la muerte de su esposo. Eran mentiras, claro, pero las mentiras en los pueblos pequeños tienen raíces profundas. Con el tiempo, las murmuraciones evolucionaron, que si Valeria era descuidada porque no se arreglaba, que si sus hijos andaban solos por ahí, que si la casa se veía abandonada. Nada de eso era verdad, pero la verdad pocas veces ganaba en ese tipo de conversaciones. Las protagonistas principales de ese teatro cruel eran 2 mujeres, Patricia Robles, esposa de un comerciante local con dinero y ego suficientes para los dos, y su amiga Camila Fuentes, quien nunca había tenido un pensamiento propio, pero siempre estaba lista para repetir los ajenos. Patricia, en particular, sentía una especie de satisfacción extraña al hablar de Valeria. Quizás porque en el fondo reconocía en esa mujer una fortaleza que ella jamás había necesitado desarrollar, y eso la incomodaba. Alejandro Mendoza llegó a San Cristóbal un jueves de octubre. Tenía 48 años, el cabello ligeramente canoso en las sienes y una presencia que llenaba los espacios sin necesidad de alzar la voz. Era dueño de varias empresas en la región, conocido por su trabajo en proyectos de desarrollo comunitario y respetado, de verdad respetado, no por miedo, en los municipios donde operaba. Había regresado a San Cristóbal para supervisar la apertura de una nueva planta de producción que daría empleo a más de 100 familias. No era un hombre que buscara atención. De hecho, llegó en una camioneta discreta, se hospedó en el único hotel del centro y esa primera noche salió a caminar por la plaza como cualquier persona. Fue en esa caminata cuando vio a Valeria.
Ella estaba cerrando su pequeño puesto de tamales, contando las monedas del día con esa concentración silenciosa que tienen las personas que saben el valor exacto de cada peso. Alejandro se detuvo, no por curiosidad frívola, sino porque había algo en esa imagen. Una mujer sola, al final del día, contando sus ganancias con dignidad y sin una pizca de amargura, que lo detuvo en seco. Le compró 2 tamales. Ella le dio el cambio exacto sin decir una palabra de más. Él le dio las gracias con genuina cortesía. Eso fue todo ese primer día. Pero Alejandro volvió al día siguiente, y al siguiente. No fue un flechazo de novela, fue algo más lento, más real. Alejandro empezó a notar detalles, como Valeria siempre reservaba los últimos tamales para las señoras mayores que llegaban tarde, como nunca dejaba que Sofía cargara las cajas pesadas, pero tampoco le decía nada cuando la niña insistía en ayudar, como Daniel llegaba puntual cada tarde a ayudar a recoger sin que nadie se lo pidiera. Una tarde, mientras esperaba su orden, Alejandro le preguntó cómo había aprendido a hacer tamales tan buenos. Valeria lo miró por un momento, evaluando si la pregunta era sincera. Lo era. Mi mamá me enseñó, dijo simplemente, y yo le enseñé a Sofía el año pasado. Fue una conversación de 3 minutos, pero en esas palabras, yo le enseñé a Sofía, Alejandro oyó todo lo que Valeria nunca decía en voz alta, que a pesar de todo, seguía pasando lo bueno hacia adelante. Las conversaciones fueron creciendo, despacio, con respeto. Alejandro nunca fue irrespetuoso, nunca presuntuoso. Era el tipo de hombre que escuchaba antes de hablar, y cuando hablaba, decía algo que valía la pena oír. El pueblo, por supuesto, comenzó a notar. Patricia fue la primera en reaccionar. Lo que sintió no fue exactamente enojo, fue algo más oscuro, incredulidad mezclada con indignación. Alejandro Mendoza, el hombre más respetado de la región, perdiendo el tiempo con esa mujer. Empezó con comentarios sutiles en reuniones sociales, que Valeria era interesada, que estaba casando a Alejandro por su dinero, que los niños eran malcriados. Mentiras construidas con cuidado, sembradas en los lugares correctos para que crecieran solas. Camila, fiel a su papel, amplificó cada palabra. Pronto, la historia llegó a oídos de Alejandro a través de un conocido bien intencionado que creyó que debía advertirle. Alejandro escuchó en silencio, asintió con calma, y luego dijo algo que el hombre jamás olvidó. Gracias por decirme, pero yo juzgo a las personas por lo que veo, no por lo que me cuentan. Cuando Valeria se enteró de los rumores, porque en los pueblos pequeños siempre te enteras, no lloró. Se quedó sentada en la cocina, con las manos sobre la mesa, mirando el mantel de flores desgastado. Sofía entró corriendo, vio el rostro de su madre y se sentó a su lado sin preguntar nada. Solo puso su mano pequeña sobre la de ella. Eso fue suficiente para que Valeria respirara hondo y se pusiera de pie. Tenía tamales que preparar. 3 semanas después, Alejandro hizo algo que nadie esperaba. Convocó una reunión abierta en el salón comunitario del pueblo para presentar los detalles del nuevo proyecto de empleo. Asistieron comerciantes, líderes locales, familias. Patricia y Camila también estaban ahí, en primera fila, con sus mejores ropas y sus mejores sonrisas. Alejandro expuso el proyecto con claridad. Empleos directos, capacitaciones, un fondo especial para madres solteras y viudas que quisieran iniciar un pequeño negocio formal. Y entonces anunció algo más. Este proyecto necesita una coordinadora comunitaria, alguien que conozca las necesidades reales de las familias de San Cristóbal, alguien con carácter, con honestidad y con experiencia de vida genuina. Hizo una pausa. He decidido ofrecerle ese puesto a la señora Valeria Castillo. El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Luego comenzaron los murmullos. Valeria, sentada al fondo del salón porque había llegado tarde después de cerrar su puesto, sintió que el corazón se le detuvo. Daniel, a su lado, la miró con ojos abiertos. Sofía le apretó el brazo. Patricia se puso rígida. Camila abrió la boca y no dijo nada. Alejandro buscó a Valeria entre la gente.
Cuando sus ojos se encontraron, él simplemente asintió, no con arrogancia, con respeto. Valeria no aceptó en ese momento. Pidió tiempo para pensarlo, lo cual sorprendió a todos, incluso a Alejandro. Esa noche, en la cocina pequeña de su casa, habló con sus hijos, les explicó la oferta, les dijo sus miedos, que no sabía si era capaz, que tenía miedo al fracaso, que la gente hablaría más. Daniel la miró fijamente y dijo algo que le cambió todo. «Mamá, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por ti?» Valeria no supo qué responder. Sofía, con su lógica simple de 12 años, añadió, «Si no funciona, volvemos a los tamales, pero al menos lo intentaste». A la mañana siguiente, Valeria fue a buscar a Alejandro. Lo encontró en el hotel, revisando documentos. Se sentó frente a él con la espalda recta y los ojos directos. «Acepto», dijo, «pero quiero que sepa que si acepto es porque creo que puedo hacerlo, no por ninguna otra razón». Alejandro la miró por un momento y sonrió. Era la primera vez que ella lo veía sonreír de verdad. «Eso es exactamente por lo que se lo ofrecí», respondió. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Valeria aprendió a usar sistemas nuevos, a redactar informes, a hablar frente a grupos de familias. Cometió errores, los corrigió, siguió adelante. El proyecto prosperó. Más de 80 familias de San Cristóbal accedieron a empleos formales. 12 madres solteras iniciaron pequeños negocios con el fondo de apoyo. La planta abrió sus puertas en primavera, con Valeria en el estrado, dando un breve discurso que no duró más de 2 minutos, pero que hizo llorar a más de la mitad del salón. Patricia y Camila dejaron de hablar de ella, no porque se arrepintieran, algunas personas no llegan a eso, sino porque Valeria ya no era un blanco fácil, era una figura respetada, y el respeto, a veces, es el mejor silencio. Daniel consiguió una beca para estudiar ingeniería en la ciudad. Sofía ganó un concurso de dibujo regional. Valeria los vio partir y crecer con esa mezcla particular de orgullo y melancolía que solo conocen las madres que lo dieron todo. Y Alejandro siguió apareciendo, no con grandes gestos ni declaraciones dramáticas, con conversaciones en la plaza al final del día, con preguntas genuinas, con presencia. Un año después de aquella primera noche de tamales, caminaban juntos por la plaza de San Cristóbal. Nadie susurró, nadie señaló, o si lo hicieron, ninguno de los dos lo notó. Valeria miró el cielo de octubre, ese cielo naranja y violeta que solo existe en los pueblos pequeños, y sintió algo que había olvidado cómo se llamaba. Paz. No la paz de que todo estaba resuelto, sino la paz de saber que, sin importar lo que viniera, ella era suficiente. Siempre lo había sido. La historia de Valeria Castillo no es solo una historia de amor o de superación, es un recordatorio de algo que el mundo moderno olvida con demasiada frecuencia. El valor de una persona no se mide en lo que tiene, en cómo luce, ni en lo que los demás dicen de ella. Se mide en cómo trata a quienes no pueden darle nada a cambio, en cómo sigue de pie cuando todo el mundo espera que caiga, en cómo guarda dignidad incluso cuando la vida no se la ha puesto fácil. Valeria no cambió para merecer respeto. El mundo, lentamente, aprendió a verla como siempre había sido. Y eso, quizás, es la victoria más grande de todas. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Mente Clara, porque aquí cada historia es un recordatorio de que la fortaleza humana no tiene límites. Dale like a este video si crees que Valeria mereció cada momento de su historia. Activa la campanita para no perderte ninguna historia más, porque las mejores están por venir. Cuéntanos en los comentarios si conoces a alguien como Valeria, alguien que soportó en silencio y al final brilló. Y comparte este video con alguien que necesite recordar hoy que su valor no depende de la opinión de nadie. Gracias por estar aquí, en Mente Clara. Hasta la próxima historia.